¿Cómo han estado? ¿Bien? Es que no quiero salir mucho en la cámara. Yo tampoco. Muy bien, hemos visto dos axiomas hasta hoy. ¿Recuerdan cuál es el primero? A ver, ayúdenme, que se me olvidó. Que los pensamientos determinan lo que uno es. Que siempre necesitamos ayuda. Siempre necesitamos ayuda. Recuerdan que decíamos, nuestra actitud determina el enfoque de la vida. Y hablábamos, en primer lugar, del enfoque, de la importancia de tener un buen enfoque, de ver las cosas del color que son. Y tocábamos puntos importantes cuando hablamos del enfoque. Decíamos, primero, es clave que nosotros no tengamos una actitud de víctimas. Es clave que nosotros no seamos los pobrecitos que vivimos echándole la culpa de nuestra realidad a muchísima gente. Y ahí estaba el punto número 2. Es clave entonces que asumamos la responsabilidad de nuestra vida. ¿Recuerdan la canción? La salsita. Uno mismo es el que hace de su vida lo que uno quiere. No podemos estarle echando la culpa a nadie. Entonces, cuando hablamos de enfoque, necesitamos aprender a ver oportunidades y no problemas. Somos una cultura que se especializó en ver problemas, en ver dificultades, en ver obstáculos y no oportunidades para crecer. Es muy importante que lo tengamos presente. Y resumiéndoles, la semana anterior estuvimos hablando de que la actitud que tengamos al comenzar una tarea va a afectar su resultado más que cualquier otra cosa. Decíamos, ¿cómo empiezan sus días? ¿Cómo empiezan su semana? ¿Cuáles son los pensamientos que tienen en la mañana? ¿Qué esperan de cada día? Vimos el video del chico, del deportista, ¿recuerdan? Que daba el partido por perdido y entonces su entrenador hace algo para que él entienda que sí tiene la fuerza, sí tiene la capacidad para enfrentar el desafío que viene. Enfrentaban a un equipo que había sido campeón los últimos años y que tenía casi duplicaba el número de jugadores y los jugadores eran más fuertes. Y entonces, claro, ¿cómo lo estaban viendo? Perdido. Si ven la película se van a dar cuenta que ellos ganan el campeonato a ese equipo. Pero ese episodio que vimos ahí en el video fue definitivo. ¿Para qué? Para que ellos entendieran que no podemos empezar sin jugar y ya perdimos. Debemos ser optimistas, bien optimistas. Ese es el llamado de Dios, que nosotros tengamos fe, que nosotros creamos. Y hablamos también de que vamos a rendir mucho si tenemos una buena autoestima. ¿Recuerdan cómo nos vemos? ¿Quién es usted? ¿Cuál es su identidad? Hablamos de la identidad. En una cultura donde el ciudadano promedio vive en una terrible crisis de identidad. En una cultura donde el ciudadano promedio no sabe quién es. ¿Recuerdan? Y hablábamos de que esto es una lucha de tipo espiritual y que teníamos que reflexionar al respecto de quién está ganando nuestra cabeza, al respecto de quién está ganando nuestra mente, al respecto de si tenemos o no tenemos verdaderamente libre albedrío. Porque podemos terminar siendo autómatas ahí, ¿cierto? Gente que camina como zombies porque le programaron su cabeza y vamos corriendo tras de no sé cuáles cosas que no son las que verdaderamente traen realización en la vida. Dios ha planeado algo espectacular para nosotros, pero definitivamente si nos dejamos ganar la cabeza vamos a tener problemas. Más o menos es como el resumen de lo que estuvimos hablando las 2 semanas anteriores. Hoy vamos a detenernos o vamos a avanzar mejor en 2 axiomas. El primero es nuestra actitud
puede transformar nuestros problemas en bendiciones. Todo depende lógicamente de la actitud. Una pregunta entonces, para que evaluemos qué es lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad? El obstáculo es algo negativo y la oportunidad es algo positivo. Obstáculo algo negativo, oportunidad algo positivo. ¿Quién me dice algo más? ¿Diferencia entre un obstáculo y una oportunidad? No hay ninguna, solamente, o sea, está en ti, es tu actitud como ves lo que está afuera. Correcto, la manera como tú lo veas. Tú decides, o vas a ver obstáculos, o vas a ver qué, o vas a ver oportunidades para crecer. ¿Recuerdan cuando leíamos las características de la biografía de Abraham Lincoln? ¿Qué decíamos? ¿Hay fracasos? Hay oportunidades para crecer, para mejorar, para avanzar. Bueno, alguno lo puede ver como un fracaso y entrar en la depresión y perder años de su vida, porque definitivamente la vida le está tratando muy mal. Otro puede estar viendo oportunidades para crecer, para seguir avanzando, y obviamente eso es lo que va a ocurrir con esa persona. Así que cuando Dios quiere educar a un hombre, no lo envía a una escuela de facilidades, sino que lo va a enviar a una escuela de necesidades. ¿Por qué? Porque ahí es donde crecemos. Los triunfos nos hacen daño. Somos una cultura que las bendiciones las convertimos en maldiciones porque no sabemos qué hacer cuando nos suceden cosas buenas, nos volvemos orgullosos, ¿sí o no? Entonces alcanzo un título, tengo un puesto, tengo poder, tengo una buena posición y ya me volví la última Inca-Cola del desierto. No miro a nadie, a todo el mundo lo miro por encima del hombro, como si el puesto, la posición hiciera a la persona. Hay un libro de un autor que me gusta mucho, John Maxwell, donde él habla de que la persona más importante de la organización puede ser el barrendero, el que barre. Puede ser el que más le aporta a la organización, mucho más que los que estén en la parte de arriba del organigrama. Así que recordémoslo siempre, es una actitud básica para enfrentar cada día nuestra vida. Vamos a tener dificultades, pero las dificultades, dependiendo de nuestra actitud, se pueden convertir en ¿qué? Se pueden convertir en bendiciones. Dios no aliena a sus hijos, Dios los educa. Dios los educa. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Así que hay muchas más oportunidades que personas, ahí esos despegaditos, perdonen, para verlas. Hay muchas oportunidades, a diario se nos están presentando oportunidades. Bueno, ¿en qué tenemos que especializarnos? Si alguna oración debiéramos hacer a Dios es decirle, enséñame a ver oportunidades. Porque toda la vida he visto problemas, toda la vida he visto dificultades. La Biblia nos cuenta una historia que me gusta mucho, la historia del rey David. ¿Han visto la película del rey David o no? En Semana Santa. David nació en un hogar donde pareciera ser que su papá no lo tenía muy en cuenta. Su papá pareciera ser que rechazó a David. ¿Por qué digo esto? Porque un día Dios le dijo al profeta, a Samuel, anda a la casa de Isaí, allá en Belén, porque he decidido que uno de sus hijos va a ser el rey de Israel. Dios estaba desechando al rey que era Saúl, y Dios dijo, anda que uno de los hijos de Isaí va a ser ungido por rey. Entonces el profeta llega a la casa de Isaí y le dice, manda a traer a tus hijos, llama a tus hijos. Y salen todos sus hijos, guerreros del ejército. El mayor era bien parecido, entonces cuando el profeta lo vio dijo, este es el rey, definitivamente. Este es el rey. Y entonces Dios le dice, no mires su parecer, no mires lo grande de su estatura, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y entonces
Dios le dice, ese no es. Y pasa donde el segundo y dice, bueno, este sí, tampoco. Y fue pasando todos por cada uno de los hijos y ninguno fue. Y entonces Dios, el profeta le dice a Isaí, ¿y acaso no tienes más hijos? Claro, el que cuida las ovejas. Vaya, traigan a David. Entonces viene el muchacho sucio y desgarbado, flaquito. Y Dios le dice, ese es el rey, úngelo. Rompió con todos los esquemas del profeta. ¿Correcto? ¿Qué vio Dios en David? ¿Por qué lo eligió rey? Porque David tenía un corazón para Dios. En esta cultura, pues, difícilmente la gente mira lo de adentro, la gente mira el corazón. Es más, si yo les pregunto a ustedes qué necesitan, ¿ustedes qué me responderían? Ustedes seguramente van a pensar en ropa, unas buenas zapatillas, ¿cierto? Seguramente si yo les hablo de alguna app que necesito para mi teléfono, ahí habrán algunos especialistas que ya se conocen todas las apps y definitivamente descarga esto otro. Pero si yo le hago una pregunta, ¿y qué necesitas en tu interior? ¿Usted qué me respondería? Somos especialistas para todo lo externo. Súper. Nos preocupamos por esas cosas. Pero tenemos en muchos casos una tremenda ignorancia respecto de nuestra realidad interior. ¿Qué necesito? ¿Vas a decir algo? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo? No, lo que pasa es que ¿Qué estaba diciendo? Que es posible que tengamos una tremenda ignorancia respecto de nuestra realidad interior. Somos una cultura tan superficial que nos olvidamos que el crecimiento es de adentro hacia afuera. Y si hablamos del interior, vamos a hablar de nuestro interior, entonces como siempre, ¿qué tipo de qué religión será? Que viene a hablarnos del interior. A ese nivel hemos llegado como cultura. ¿Qué vio Dios en David? Vio su corazón. Vio un corazón que lo amaba a él. Vio un corazón que lo ponía en primer lugar a él. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que Dios honra a los que lo honran a él. Eso dice la Biblia. ¿Y honrar a Dios es qué? ¿Qué piensan ustedes? Obedecerle. Usted honra a sus padres cuando los respeta. Hay un mandamiento que nos enseñaron, honrar padre y madre. Y honrarlos es ¿qué? Obedecerles, es respetarles, es preocuparnos por ellos. Bueno, ¿honramos a Dios? Creemos mucho en Dios, pero hacemos nuestra santa voluntad, ¿sí o no? Tomamos decisiones sin considerar al papá. Sí, somos hijos de Dios, creemos en Dios, pero las decisiones las tomo yo. Somos hijos que ni siquiera nos interesa qué dice el papá al respecto. No, nos pasamos la vida tomando nuestras decisiones sin tener en cuenta a Dios. Pero creemos mucho en Dios, pues. Esa es la clase de fe que tenemos en nuestra cultura. Una fe que no está fundamentada, pues no está bien enraizada, lo expreso mejor de esa manera. Tu actitud puede convertir tus problemas en bendiciones. El puente de Brooklyn. En 1883, un creativo ingeniero de nombre John Roebling se inspiró en la idea de construir un espectacular puente que conectase Nueva York con Long Island. Sin embargo, los expertos en construcción de puentes de todo el mundo pensaron que aquello era imposible y le dijeron a Roebling que se olvidara de la idea. Simplemente no podía hacerse, no era práctico, nunca se había hecho anteriormente. Roebling no pudo ignorar la visión que tenía en mente de ese puente. Pensaba en ello todo el tiempo,
y sabía muy dentro de sí que se podía hacer. Solo tenía que compartir su sueño con alguien más. Tras mucha discusión y persuasión, logró convencer a su hijo, Washington, un ingeniero novato, que el puente podía, de hecho, construirse. Trabajando juntos, por primera vez, padre e hijo desarrollaron conceptos de cómo podría lograrse y cómo vencer los obstáculos. Con gran entusiasmo e inspiración y la motivación de un desafío loco por delante, emplearon su cuadrilla y comenzaron a construir su puente de ensueño. El proyecto comenzó bien, pero cuando llevaba unos pocos meses de iniciado, un trágico accidente en el sitio cobró la vida de John Roebling. Washington resultó herido y con una medida de daño cerebral que le significó no poder caminar, hablar o aún moverse. Se lo dijimos, hombres locos y sus sueños locos, es tonto perseguir visiones alocadas. Todos tenían un comentario negativo que hacer y sentían que el proyecto debía ser archivado, ya que los Roeblings eran los únicos que sabían cómo construir el puente. A pesar de su limitación, Washington nunca se desanimó y seguía teniendo un ardiente deseo de terminar el puente, y su mente estaba tan despierta como siempre. Intentó inspirar y transmitirle su entusiasmo a algunos de sus amigos, pero estaban demasiado intimidados por la tarea. Mientras yacía en su cama de hospital con los rayos de sol filtrándose por las ventanas, una suave brisa abrió las delgadas cortinas blancas y pudo ver el cielo y los topes de los árboles fuera por un momento. Parecía que hubiera un mensaje para él de no rendirse. De repente se le ocurrió una idea. Todo lo que podía hacer era mover un dedo y decidió hacer su mejor uso de eso. Haciéndolo, poco a poco, desarrolló un código de comunicación con su esposa. Tocaba el brazo de su esposa con ese dedo, indicándole que quería que llamase a los ingenieros de nuevo. Entonces usó el mismo método de tocar su brazo para decirle a los ingenieros qué hacer. Parecía tonto, pero el proyecto estaba de nuevo en camino. Por 13 años, Washington comunicó sus instrucciones con toquecitos de sus dedos al brazo de su esposa, hasta que se terminó el puente. Hoy, el espectacular puente de Brooklyn se yergue en toda su gloria como un tributo al triunfo del indomable espíritu de un hombre y su determinación de no ser derrotado por las circunstancias. Es también un tributo a los ingenieros y su trabajo de equipo y a su fe en un hombre considerado loco por medio mundo. Se levanta como un monumento tangible al amor y devoción de su esposa, que por 13 largos años pacientemente decodificó los mensajes de su esposo y le dijo a los ingenieros qué hacer. Tal vez sea uno de los mejores ejemplos de una actitud que nunca se resigna al fracaso y que se sobrepone a las terribles limitaciones físicas para alcanzar una meta imposible. A menudo, cuando enfrentamos obstáculos en nuestra vida diaria, nuestras vallas se ven diminutas en comparación con las que otros han tenido que enfrentar. El puente de Brooklyn nos muestra que los sueños que parecen imposibles pueden ser logrados con determinación y perseverancia, sin importar las probabilidades. Aún el sueño más distante puede ser alcanzado con determinación y persistencia. ¿Qué podemos Vamos a ingresar a extractar de allí, de ese video? El Plenitud.com. puente de Brooklyn. Allí encontrará todo lo que necesita para su vida espiritual. Ser perseverante para tener los resultados. Ser perseverantes. La fortaleza del espíritu por continuar. La fortaleza de Washington, ¿cierto? A pesar de su estado, a pesar de su situación, no entró en depresión,
No empezó a lamentarse, no empezó a quejarse, sino que siguió soñando. Importante. Decíamos que tenemos que preocuparnos por lo que tenemos adentro. ¿Con cuáles elementos externos contó Washington para desarrollar su proyecto? Con el dedo, ¿no? Pero el dedo era una expresión de lo que había dentro de él. Un espíritu indomable, una tremenda tenacidad, una tremenda ¿qué? Fe, una visión tan tremenda, una pasión por desarrollar la visión, que independiente de la situación, voy a seguir luchando por desarrollar esa visión. Hace algunas semanas decíamos, bueno, ¿somos de los que nos rendimos fácilmente? ¿Qué clase de personas somos? Volviendo a la historia de David, fue ungido ese día como rey. ¿Por qué? Porque era grande, acuerpado, rubio como su hermano mayor, de ojos azules. No. Aunque sí pareciera que era rubio y de ojos azules, ¿cierto? Pero más pequeño y desgarradito y flaquito. Pero decíamos, Dios vio el corazón de David. Hay que cultivar el corazón. En la mayoría de los casos, ¿qué sucede con nuestro corazón? ¿Por qué aparecen las malas actitudes? Porque guardamos ira, porque guardamos resentimiento, porque rechazamos a la gente, porque guardamos en el corazón, producto de esa ira y de ese resentimiento, murmuración, crítica. El corazón de la mayoría de las personas se convierte en un tacho de basura. Y el problema es que si llenamos nuestro corazón de basura, les hago una pregunta: ¿y cómo se bota esa basura? ¿Cómo se bota la basura? Del corazón. Díganme cuál es la pastilla. Llenos de reclamos en el corazón porque no nos trataron en nuestro proceso de crecimiento como nos debieron haber tratado, porque no recibimos ese amor incondicional y esa aceptación incondicionales. Y etcétera, etcétera, etcétera. Corazones que se convierten en un tacho de basura. Eso no sucedió con David. Y David se especializó en ser un tremendo guerrero para cuidar sus ovejas, en ser el mejor de los pastores. Y vencía al león y vencía al oso. Y cuando llegó el episodio de Goliat, él fue a llevarle comida a sus hermanos, es lo que narra la Biblia, y sus hermanos, que también lo despreciaban, como cuando vemos al hermanito menor de la casa que llega donde estamos los mayores y ¿qué hace aquí ese chino? Ya, para la casa, pues a ver. Así más o menos hicieron con David. Y David averiguó qué es lo que pasaba y decía, no, que hace 40 días hay un gigante de los filisteos que viene y blasfema contra el Dios de los hebreos. Y nadie se atreve, aquí todos están muertos de miedo. Dígale al rey que yo lo voy a enfrentar. Se lo llevaron al rey y el rey primero trató de persuadirlo. Yo he enfrentado al oso y al león. Yo voy a enfrentar a ese filisteo incircunciso y te voy a traer la cabeza de ese filisteo. Entonces el rey le presta su armadura. Y no, David no se podía ni mover con la armadura del rey, no era capaz. A veces tratamos de imitar a otros, de copiar a otros y nos olvidamos de lo que somos y de lo que tenemos. Y entonces, ¿qué hizo David? David tomó sus 5 piedras lisas, narra la Biblia, su onda en la mano y salió, y sabemos cuál es la historia. La piedra se le clavó a Goliat entre ceja y ceja. Cayó muerto y David, con la espada del gigante, le cortó su cabeza. Pero ahí comenzaron los problemas de David. ¿Qué ocurrió? Que las mujeres de Jerusalén
comenzaron a cantar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y entonces Saúl, que ya había sido desechado como rey por Dios, Saúl se volvió ¿cómo? Se volvió paranoico y comenzó a ver a David como su enemigo. Como cuando aparece alguien, ¿cierto?, en escena, en el ámbito profesional, y entonces vemos que se destaca y vemos que wow, y empiezan a ocurrir un poco de cosas en el corazoncito. Saúl se volvió paranoico y trató de matar a David. David tuvo que huir, y David ¿dónde terminó? En un desierto. Viviendo en un desierto, durmiendo en un desierto. No tenía un colchoncito rosel ni nada por el estilo, ni tenía el mejor abrigo en la noche. Aguantaba hambre. Saúl, al que alimentaba a David, lo mandaba a matar. Pasaron ¿sabe cuántos años? 7 años. David tuvo oportunidades para quitarse el problema. Un día David estaba escondido en una cueva, y ¿sabe quién entró a hacer su necesidad fisiológica? Saúl. ¿Sabe cómo se lo puso Dios a David? Se lo puso ahí en el peor estado de indefensión. Pobre Saúl, ahí no podía hacer nada. Facilito podía acabar con el problema. ¿Y qué hizo David? ¿Levantó la mano contra Saúl? Absolutamente. Porque David sabía que el control lo tenía Dios. Qué espectacular tener fe en Dios, qué espectacular confiar en Dios. Qué espectacular uno tener aquí verdades de la Biblia, y suceden cosas y uno llega y abre la boca y dice: Dios dice esto. ¿A que esto no lo entiendo? No, todas las cosas ayudan para bien. Esto está sucediendo con un propósito de bendición. ¿Qué es lo que dice? Nuestra actitud puede transformar nuestros problemas en bendiciones. Esto está sucediendo con un propósito de bendición. Así que olvídese de la historia, que yo voy a seguir creyendo. Y Dios puede cambiar esta situación en la más grande bendición. Vamos a tener ese lenguaje si desarrollamos fe. ¿Pero fe en qué? En Dios, si lo conocemos, obviamente. Usted no puede disfrutar de alguien que no conoce. No hemos tenido una fe inteligente, hemos leído la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia? Aquí está la Biblia. Bueno, no está en el Salmo, sí está en el Salmo 91. No está en el Salmo 91. En todas partes la tienen en el atril abierta. ¿En cuál salmo? En el Salmo 91, porque es el salmo de la protección de Dios. Y creen que porque la tienen ahí abierta en el Salmo 91 ya tienen la protección de Dios. Entonces nunca hemos leído la Biblia, pero creemos en Dios. Fe inteligente, no sabemos lo que Dios dice. ¿En qué está fundada nuestra fe si no leemos la Biblia? ¿En cuál Dios creemos? ¿En el de la Biblia? Porque la Biblia dice que hay muchos dioses y muchos señores. Bueno, qué espectacular creer en el Dios de la Biblia. David creyó. David no levantó la mano contra Saúl, y David esperó. Si Dios está permitiendo esto, Dios un día va a quitar esta situación. Yo no va a hacer nada. Se preocupó por seguir creciendo en el proceso. A todos los desterrados de Israel que terminaban en el desierto, ¿sabe qué hizo David con todos esos desterrados? Formó un tremendo ejército. Y lo querían y lo amaban tanto que daban su vida por David. Imagínense la clase de personaje en el que se convirtió David, producto de estar pasando ¿por qué? Por una gran dificultad. Y finalmente David terminó siendo rey de Israel. ¿Y por qué Dios le respaldó? Porque ¿qué vio? 7 títulos profesionales, 2 posgrados, billete, buen parecer. No, Dios vio su corazón.
Dios vio su corazón. Perseveremos en el proceso. Puede que las situaciones difíciles tarden años, pero perseveremos, sigamos creyendo. Einstein decía, entre las dificultades se esconde la oportunidad. Recuerden, necesitamos ver qué oportunidades para crecer, oportunidades para seguir mejorando. Luis Pasteur decía, no le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más bien a superarlas.